Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La cámara del Consejo Galáctico bullía de murmullos, un coro de diferentes especies intercambiando palabras en voz baja. La vasta sala abovedada brillaba con una luz estelar artificial, una estética intencionada para inspirar unidad. Delegados de 100 mundos se reunían aquí. Reptilianos imponentes, intelectos gelatinosos, estrategas de múltiples extremidades y seres etéreos de luz. En el centro de la sala, un holograma cobró vida, mostrando un planeta azul y verde. La Tierra. El alto canciller Borax, un imponente insectoide del dominio Bunach, golpeó sus garras contra el podio de piedra. Su voz, una serie de clics y zumbidos traducidos al idioma universal, resonó por toda la cámara. Debemos zanjar este asunto. Los humanos son una anomalía, una especie que tropezó con las estrellas, empuñando tecnología tosca e instintos primitivos. Temen la guerra. Se aferran a la paz porque saben que no pueden sobrevivir a un verdadero conflicto. Hubo asentimientos de acuerdo por parte de muchos miembros del Consejo. Los Rizak, una especie parecida a caninos esqueléticos, ladraron divertidos. Los Alcor, una raza de nubes de gas sintientes, pulsaron en señal de aprobación. Los humanos habían sido una espina clavada en el costado del Consejo Galáctico desde que descubrieron los viajes más rápidos que la luz. A diferencia de otras especies que habían solicitado su ingreso, suplicando formar parte del orden interestelar, los humanos habían sido difíciles. Rechazaban las regulaciones, se negaban a abandonar sus caóticas costumbres, y lo peor de todo, tenían opiniones. Opiniones que expresaban a gritos. El embajador Elias Carter, el único representante de la humanidad, permanecía sentado tranquilamente en su puesto. Era un hombre mayor, de mirada aguda pero cansada. Había asistido a años de estas reuniones, escuchando la misma retórica. El alto canciller continuó. La humanidad será advertida una última vez. Se someterán al gobierno del Consejo, o serán. Un ruido repentino y agudo cortó el aire de la cámara. Una risa. Carter exhaló, negando con la cabeza. Un error. No había sido su intención, pero lo absurdo de todo aquello finalmente había roto su autocontrol. La sala quedó en silencio. Cientos de ojos alienígenas se volvieron hacia él. ¿Le parece esto divertido, embajador Carter? Las mandíbulas de Borax se crisparon con irritación. Carter se enderezó. Simplemente me parece gracioso, canciller. Dice que los humanos temen la guerra, que nos aferramos a la paz porque no podemos sobrevivirla. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe lo que pasa cuando los humanos van a la guerra? El silencio fue palpable. Carter sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Creen que tememos la guerra? No. Odiamos la guerra. Hay una diferencia. La odiamos porque sabemos de lo que somos capaces cuando empieza. Borax chasqueó sus mandíbulas con irritación. Bravuconadas. El historial de la humanidad muestra que sus guerras son frecuentes y sin sentido. Su historia está llena de destrucción por razones insignificantes. Esto solo demuestra su inferioridad. Carter negó con la cabeza. No lo entiende. Otras especies van a la guerra por recursos, por poder, por expansión. Pero cuando los humanos luchan, cuando nos comprometemos de verdad con la guerra, no paramos hasta haber convertido al enemigo en polvo. Libramos una guerra total, sin medias tintas, sin piedad. Nos adaptamos, resistimos y quebramos a nuestros enemigos de formas que ni siquiera comprenden hasta que es demasiado tarde. Un tenso silencio se extendió por la cámara. Algunos miembros se movieron incómodos. ¿Nos está amenazando, embajador? Carter exhaló lentamente. No, canciller,
Le estoy advirtiendo. Un murmullo de risas recorrió la cámara. El delegado Rizak soltó una mueca de desdén, un gruñido gutural escapando de su garganta. Hablas como si debiéramos temer a una raza de primitivos de un rincón olvidado. No tienen flotas, ni naves de guerra, ni ejércitos. Su gente nunca ha visto un verdadero conflicto intergaláctico. ¿Qué tienen que pueda asustarnos? Carter miró su tableta de datos. Una notificación parpadeaba en la pantalla. Habían recibido el mensaje. Estaba hecho. Sonrió, esta vez de verdad. Oh, creo que lo descubrirán muy pronto. A través de la inmensidad del espacio, las primeras naves de guerra humanas se desocultaron sobre el mundo capital del Consejo Galáctico. Llevaban días esperando en el sistema, observando, calculando, y ahora, se les había acabado la espera. Los primeros misiles se lanzaron y el Consejo Galáctico descubrió la verdad sobre la humanidad. La primera explosión hizo añicos la ilusión de paz. El mundo capital del Consejo Galáctico, Vorlon 5, nunca había conocido la guerra. Era el corazón palpitante de la galaxia civilizada, un planeta donde las negociaciones, la diplomacia y los tratados habían reemplazado la cruda violencia de las especies menores. Pero eso cambió en el momento en que las primeras ojivas humanas detonaron en órbita. La cámara del Consejo tembló. El brillo de la luz estelar artificial parpadeó, reemplazado por el duro resplandor rojo de las alarmas de emergencia. Los delegados gritaron alarmados mientras toda la estructura retumbaba bajo sus pies. Las mandíbulas del alto canciller Borax se crisparon en shock. Sus ojos compuestos se dirigieron a la vasta pantalla holográfica en el centro de la cámara. Ahora mostraba una visión aterradora. Docenas de naves de guerra humanas emergiendo del vacío, con los sistemas de armas activos. ¿Cuál es el significado de esto? El embajador Elías Carter permaneció sentado, tan tranquilo como siempre. Sus manos estaban pulcramente cruzadas sobre la mesa, pero había algo en su mirada, algo frío e inflexible. Querían una respuesta, dijo. Ahora la tienen. Otra explosión sacudió la superficie de Vorlon 5. La red de defensa planetaria apenas se había activado antes de que los equipos de asalto humanos comenzaran a desmantelarla sistemáticamente. Las torretas láser se apagaron. Los generadores de escudos explotaron en columnas de fuego. Los humanos habían estudiado los sistemas de seguridad del Consejo, y ahora, con precisión quirúrgica, los estaban destrozando. La sala se sumió en el caos. El delegado Rizak enseñó los colmillos con rabia. Esto es un acto de guerra. Ustedes, los humanos, están locos. Carter soltó una risita. No, solo somos eficientes. Borax golpeó el podio con un puño con garras. Esto es una locura. La humanidad nunca ha sido una amenaza para el Consejo. Carecen de la fuerza militar para... Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Guardias del Consejo armados con rifles de plasma irrumpieron, escoltando a un recién llegado. Una figura vestida con una elegante armadura negra, la insignia del Comando Unificado de la Flota de la Tierra exhibida con orgullo en su pecho. El almirante. Nathaniel Graves. Era una figura imponente. Su presencia exudaba una autoridad silenciosa que exigía atención. Su uniforme estaba impecable, sus ojos oscuros, calculadores. Inspeccionó la sala y luego se volvió hacia Carter. «Está hecho», dijo Graves. Carter asintió. «¿Pérdidas?» «Mínimas. La red de defensa ha sido neutralizada. La flota planetaria se está rindiendo». Los ojos de Borax se abrieron con horror. «Imposible». Pero la prueba estaba a su alrededor. El temblor de la cámara, las alarmas, el humo que se elevaba desde el paisaje urbano más allá de los grandes ventanales de cristal. El almirante Graves se volvió hacia los miembros del Consejo. Su voz era mesurada, pero no había forma de confundir el acero que había tras sus palabras. «No hemos venido aquí a negociar», dijo. «Durante años, el Consejo se ha burlado de la humanidad, nos ha ignorado, nos ha tratado como a niños en su mesa. Asumieron que éramos débiles porque no buscábamos la guerra». Dio un paso adelante, su mirada recorriendo a los delegados reunidos. Ese fue su error. Carter se reclinó, observando cómo la sala finalmente comprendía la situación.
Los humanos no empiezan guerras, dijo. Pero las terminamos. Un holograma cobró vida junto a Graves, una transmisión en vivo desde la estación orbital de Vorlon 5. Mostraba las propias flotas del Consejo, cientos de naves, con sus armas desactivadas, sus tripulaciones rindiéndose a las fuerzas humanas. El silencio en la cámara era ensordecedor. Entonces Carter habló de nuevo. Nos llamaron primitivos. Nos llamaron temerosos. Pero nunca se detuvieron a preguntarse por qué evitábamos la guerra. Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. No es porque la temamos. Es porque sabemos lo que sucede cuando la abrazamos. Graves se volvió hacia el alto canciller. Su capital está bajo nuestro control. Sus flotas están bajo nuestra custodia. Su mundo está a nuestra merced. Las mandíbulas de Borax se crisparon, su cuerpo congelado en incredulidad. Carter exhaló lentamente. Ahora, canciller, hablemos de los nuevos términos. La guerra había llegado al Consejo Galáctico, y nunca habían tenido tanto miedo. El humo se enroscaba en el cielo sobre Vorlon 5. Lo que una vez había sido la prístina capital del Consejo Galáctico ahora llevaba las cicatrices de una guerra que nunca vieron venir. Las otrora invencibles defensas planetarias habían desaparecido. Las flotas del Consejo, que se habían erigido como un símbolo de paz universal, ahora flotaban en órbita, impotentes, con sus tripulaciones detenidas por las fuerzas humanas. Dentro de la cámara del Consejo, el silencio estaba cargado de un miedo tácito. El almirante Graves se encontraba en el centro de la sala, su mirada recorriendo a los delegados reunidos. Muchos de ellos, criaturas de poder y arrogancia apenas unas horas antes, ahora temblaban en sus asientos. Habían pasado siglos dictando las leyes de la galaxia. Ahora estaban a merced de los humanos. Graves centró su atención en el alto canciller Borax. El otrora imponente líder del Consejo ahora parecía pequeño. Sus mandíbulas se crisparon mientras sus garras se aferraban al podio. No pueden hacer esto, dijo Borax, su voz carente de su autoridad habitual. El Consejo se ha acabado, interrumpió Graves, su tono plano. Absoluto. Fracasó. Creyó que la guerra era una reliquia del pasado, que la paz era el orden natural de las cosas. Se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Estaban equivocados. Carter, todavía sentado, dejó escapar un lento suspiro. Durante años, les advertimos. Intentamos la diplomacia. Jugamos según sus reglas. Y cada vez, se burlaron de nosotros, nos trataron como a niños. Pensaron que temíamos la guerra. Negó con la cabeza. Pero la verdad es que temíamos en lo que tendríamos que convertirnos si la guerra alguna vez nos encontraba. Borax enseñó los colmillos. ¿Creen que pueden simplemente tomar el control? La humanidad es una sola especie. El resto de la galaxia se levantará contra ustedes. Graves sonrió con suficiencia. Todavía no lo entienden. ¿Verdad? Un holograma cobró vida sobre la cámara, mostrando docenas de flotas alienígenas por toda la galaxia. Algunas se estaban movilizando, pero no para la guerra, sino para la rendición. Los humanos no solo habían atacado Vorlon 5. Sus fuerzas habían golpeado simultáneamente en múltiples ubicaciones clave. Astilleros controlados por el Consejo, centros de comunicación y fortalezas militares. Les había llevado apenas unas horas desmantelar siglos de poder intergaláctico. La sala estalló en pánico. Los miembros del Consejo gritaban unos sobre otros, sus voces llenas de desesperación. La realidad se estaba asentando. No solo habían perdido una batalla. Habían perdido la guerra antes de saber que había comenzado. Las garras de Borax se cerraron. Nunca serán aceptados como gobernantes de la galaxia. Las otras especies se resistirán. Carter soltó una breve risa. No queremos gobernar la galaxia, canciller. Eso es lo que todavía no comprenden. La humanidad no necesita un imperio. Hizo un gesto hacia el holograma. No necesitamos forzar a nadie a aceptar nuestros términos porque ya han elegido hacerlo. Graves asintió. En el momento en que sus flotas cayeron, la verdad se hizo clara para cada especie en el Consejo. Sus líderes les fallaron.
Pusieron su fe en un sistema construido sobre una ilusión. La ilusión de que la guerra nunca volvería. Su expresión se oscureció. Pero la guerra es el estado natural del universo. Y la humanidad, nosotros, la hemos dominado. El delegado Rizak golpeó la mesa con un puño. Entonces, ¿qué quieren? Si no es poder. ¿Entonces qué? Graves se volvió hacia Carter, quien exhaló y finalmente se puso de pie. Caminó lentamente hacia el centro de la cámara, sus pasos resonando en el silencio. Queremos orden, dijo Carter. Borax soltó un silbido agudo. Eso es lo que el consejo proporcionaba. Los ojos de Carter brillaron con algo oscuro. No. Eso es lo que pretendían proporcionar. El consejo nunca se trató de paz. Se trató de control. Mantenían a las especies más débiles a raya a través de la burocracia, a través de regulaciones que beneficiaban a los poderosos mientras aseguraban que otros permanecieran estancados. Dio otro paso adelante. Habla de miedo, canciller, pero nunca fueron los humanos los que temieron la guerra. Su mirada recorrió la sala. Fueron todos ustedes. Hizo un gesto hacia el mundo destrozado afuera. Y cuando finalmente molestaron al oso que dormía, cuando finalmente vieron lo que la humanidad podía hacer, se dieron cuenta de la verdad. Un pesado silencio se apoderó de la sala. La humanidad había sido subestimada. Ahora, la galaxia nunca volvería a cometer ese error. Graves se volvió hacia Borax. Su voz era firme. Definitiva. El consejo ha terminado. A partir de este momento, la galaxia operará bajo un nuevo sistema. Uno que no ignora la realidad. Dio un paso atrás, cruzando los brazos. Ahora, canciller, tiene dos opciones. Borax tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué opciones? La sonrisa de Carter regresó, afilada, despiadada. Cooperar o ser un ejemplo. El Consejo Galáctico había gobernado durante siglos. En un solo día, fue borrado. Y el universo finalmente entendió lo que los humanos eran realmente. No conquistadores, no diplomáticos, no cobardes. Los humanos eran supervivientes. Y cuando se les presionaba, se convertían en algo mucho peor. El peso del ultimátum de la humanidad pendía sobre la cámara como una nube de tormenta. Nadie habló. Nadie se movió. El alto canciller Borax, una vez el ser más poderoso de la galaxia, estaba paralizado. Sus mandíbulas se crisparon, sus manos con garras se aferraron al podio con tanta fuerza que se formaron grietas en su superficie. Los otros delegados, los orgullosos líderes de especies que habían moldeado el universo, evitaban su mirada porque todos sabían la verdad. El Consejo Galáctico estaba acabado. ¿Qué implicaría la cooperación? La voz de Borax era apenas un susurro. El almirante Graves inclinó ligeramente la cabeza, su expresión indescifrable. Significa que la humanidad supervisará la transición a un nuevo orden. La autoridad del Consejo queda revocada, con efecto inmediato. Un murmullo de miedo se extendió por la cámara. El delegado Sore, una criatura de gases luminosos cambiantes, pulsó ansiosamente. ¿Y si nos negamos? La voz de Carter fue suave, casi casual. Entonces aprenderán lo que sucede cuando los humanos dejan de contenerse. Los ojos de Borax se dirigieron a la proyección holográfica. Las imágenes de la flota orbital de Borlon 5 todavía se reproducían en tiempo real. Sus otrora poderosas naves de guerra, símbolos de la fuerza del Consejo, ahora estaban alineadas, impotentes, bajo el control de las fuerzas de la humanidad. La realidad era innegable. Planearon esto, graznó Borax. Su voz estaba llena de incredulidad. Han estado preparando esto durante años. Carter finalmente suspiró. Por supuesto que sí. Un nuevo holograma cobró vida. Era la Tierra, pero no como el Consejo la había visto antes. Durante décadas, el Consejo había creído que los humanos eran poco más que una especie menor, capaces de algunos avances, claro, pero nada comparado con los grandes imperios del cosmos. Habían visto la Tierra como un mundo próspero pero poco destacable, una civilización aislada que apenas había arañado la superficie de los viajes espaciales. Pero eso no era lo que mostraba el holograma. Ahora,
La proyección revelaba una red de astilleros orbitales ocultos, colosales instalaciones de construcción que nunca habían sido registradas en el Consejo, salpicadas a lo largo del lado oscuro de la Luna, enterradas bajo las tormentas de Júpiter, ocultas en el cinturón de asteroides. Docenas, cientos, miles. Y dentro de esos astilleros, flotas, enormes naves de guerra acorazadas de color negro como nada que la galaxia hubiera visto antes. Algunas de ellas empequeñecían a los acorazados más grandes del Consejo. Otras estaban erizadas de armas para las que el universo ni siquiera tenía clasificación todavía. No era la flota de una especie primitiva. Era la flota de una civilización que se había preparado para este momento durante mucho, mucho tiempo. Toda la cámara miraba con un horror atónito. Carter se cruzó de brazos. ¿De verdad pensaban que solo estábamos flotando por el espacio, esperando lo mejor? Su voz tenía un matiz de diversión. No. En el momento en que nos dimos cuenta de cómo nos veía el Consejo, cómo nos menospreciaban, cómo nos descartaban, entendimos lo que había que hacer. Hizo un gesto hacia el holograma. Pensaron que temíamos la guerra. Pensaron que no podíamos manejarla. Pero en realidad, hemos estado esperando. El delegado Salcor tartamudeó, su forma gaseosa parpadeando salvajemente. Pero las regulaciones, nunca las seguimos. El almirante Graves finalmente habló, su tono como hierro sobre piedra. Durante años, les dejamos creer que éramos débiles, que estábamos dispersos, desorganizados, que nuestras flotas eran pequeñas, que no teníamos una fuerza militar real. Dejó que las palabras se asentaran. Pero eso era una mentira. Una nueva proyección apareció a su lado, una grabación de video tomada de un dron de inteligencia del Consejo, uno que se había infiltrado en el espacio humano años atrás. Mostraba instalaciones de entrenamiento militar como ninguna que el Consejo hubiera visto. Extensiones interminables de tierra donde los soldados humanos se entrenaban en condiciones tan brutales que ninguna otra especie podría haberla sobrevivido. Simulaciones de guerra urbana, duros entornos planetarios, ejercicios de combate en gravedad cero, y lo más horrible de todo, pruebas de armas. Armas contra las que la galaxia no tenía defensa. Carter se volvió hacia Borax. Sabíamos que este día llegaría, y cuando llegara, sonrió, frío y despiadado, nos aseguramos de ser nosotros quienes lo terminaran. Borax temblaba ahora. El poderoso Consejo Galáctico, el poder gobernante del cosmos durante siglos, había sido superado, sobrepasado y vencido por la misma especie que habían menospreciado. Nunca tuvieron el control, dijo Graves, su voz tranquila y definitiva. Solo pensaron que lo tenían. Silencio. Luego, lentamente, el delegado Rizak, una de las especies más viciosas y bélicas del Consejo, se puso de pie e hizo una reverencia. Su hocico canino se inclinó en sumisión. Un momento después, el delegado Salcor hizo lo mismo. Luego otro, y otro. En cuestión de minutos, cada uno de los delegados en la sala se había inclinado ante la humanidad. Borax permaneció de pie, su cuerpo temblando de furia, de humillación. Los odiaba. Odiaba que hubieran sido tan ciegos, que nunca hubieran visto venir esto. Pero odiaba una cosa aún más. El hecho de que en el fondo ahora entendía por qué los humanos eran temidos. Y por qué a partir de este día, la galaxia nunca, nunca más los desafiaría. La cámara permaneció en silencio, densa por el peso de una nueva realidad. El Consejo Galáctico ya no era la fuerza dominante del universo. La humanidad había hecho añicos esa ilusión. Borax se quedó inmóvil, su mente una tormenta de incredulidad y rabia ardiente. Había pasado siglos asegurando el orden galáctico, garantizando que la guerra siguiera siendo una reliquia del pasado. Pero ahora la guerra había regresado. Y tenía un rostro humano. Creen que han ganado, graznó, sus mandíbulas chasqueando mientras se obligaba a mirar a Carter a los ojos. Pero no entienden lo que acaban de hacer. Puede que hayan tomado Borlon 5, pero se han ganado enemigos en toda la galaxia. Las facciones independientes, los señores de la guerra, los imperios renegados. Nunca se inclinarán ante ustedes. Carter exhaló, negando con la cabeza. Sigo escuchando el mismo argumento cansado de usted, canciller.
Su voz se mantuvo nivelada, pero había algo peligroso bajo la superficie. Y cada vez, no logra comprender la situación. Dio un paso adelante. ¿Cree que queremos que se inclinen? Dejó la pregunta flotando en el aire. No, queremos que luchen. Una onda de conmoción recorrió la cámara. El delegado Salcor se movió inquieto. ¿Quieren más guerra? Graves habló esta vez. Lo malinterpreta. Su voz era tranquila, deliberada. La humanidad no busca la guerra por el simple hecho de conquistar, pero si la guerra es inevitable, creemos en terminarla por completo. Se acercó al holograma central e hizo un gesto, mostrando nuevas corrientes de datos, informes de inteligencia a los que nadie en la cámara debería haber tenido acceso. La sala se tensó mientras la información se desplazaba por la pantalla. Cada imperio criminal importante, cada facción oculta de señores de la guerra, cada flota renegada que operaba fuera de la influencia del Consejo. El Consejo nunca había sido capaz de detenerlos. Su influencia terminaba en el borde de las mesas de negociación. La humanidad, sin embargo, ya los había rastreado a todos. Esto es imposible, murmuró Borax. Tienen información sobre facciones que no hemos podido localizar en siglos. Carter sonrió con suficiencia. Bueno, tal vez sea porque no negociamos con ellos. Movió la muñeca y apareció una segunda proyección. Mostraba imágenes de batalla, pero no de Vorlon 5. En toda la galaxia, en este mismo momento, los equipos de asalto humanos ya estaban atacando territorios clave de los señores de la guerra. Los temidos señores piratas Kari, neutralizados. Los infames merodeadores Colmillo Sangriento, aplastados antes de que supieran que los golpeó. El despiadado dominio Siodar, un imperio escindido que había desafiado al Consejo durante generaciones, su flota estaba en llamas. Todo había estado sucediendo simultáneamente. El Consejo pensó que la humanidad solo los había atacado a ellos. Pero los humanos habían librado la guerra contra todo el submundo de la galaxia a la vez. Las piernas de Borax casi cedieron. ¿Cómo? ¿Cómo coordinaron esto? Graves inclinó ligeramente la cabeza. Asumieron que estábamos revelando nuestra fuerza ahora mismo. Pero la verdad es que hemos estado trabajando en las sombras durante años. No vieron nuestras naves porque nunca estuvieron en el espacio abierto. No vieron a nuestros soldados porque ya estaban detrás de las líneas enemigas. Carter sonrió. Pasaron décadas mirándonos por encima del hombro, y nosotros pasamos décadas cavando tumbas para los señores de la guerra que ustedes eran demasiado débiles para detener. Una nueva transmisión apareció en el holograma. Esta vez de un canal de noticias en vivo de toda la galaxia. Especies de todo el cosmos estaban viendo cómo se desarrollaba en tiempo real. Vieron las flotas piratas en llamas. Vieron a los señores de la guerra corruptos muriendo en repentinos asesinatos coordinados. Vieron el submundo oculto de la galaxia colapsar en cuestión de horas. Y vieron quién era el responsable, los humanos. Carter se volvió hacia Borax, observando cómo los últimos restos de su arrogancia se desmoronaban. Esto es lo que nunca entendieron, dijo Carter. Su voz era casi gentil ahora, como un maestro explicando algo a un estudiante lento. Gobernaron a través de la burocracia, a través de leyes que los criminales ignoraban, a través de una paz que solo funcionaba porque nadie la desafiaba. Dio un paso adelante, su mirada fija en la temblorosa figura de Borax. Pero la paz no se da. Su voz bajó. La paz se impone. La cámara estaba en un silencio sepulcral. El delegado Rizak, que una vez se había burlado de la humanidad, se levantó lentamente. Sus agudos ojos de lobo estaban llenos de algo que ya no era miedo. Era respeto. Y entonces habló. El consejo era débil. Fracasó. Se volvió hacia Carter y Graves. La humanidad ha demostrado su fuerza, y yo estaré a su lado. Susurros se extendieron por la cámara. Uno por uno, los delegados restantes se pusieron de pie, jurando su lealtad. El consejo estaba muerto, y la humanidad acababa de remodelar toda la galaxia. Borax se desplomó en su silla, derrotado, quebrado. Había pasado siglos creyendo que los humanos eran inferiores. Ahora se daba cuenta de la verdad. La humanidad nunca había temido la guerra.
Simplemente habían estado esperando que el resto de la galaxia se pusiera al día. El Consejo Galáctico estaba muerto. No solo de nombre, sino en propósito, en espíritu, en la autoridad que una vez ejerció sobre el cosmos. La humanidad lo había hecho añicos en un solo golpe calculado. Pero tomar el poder era una cosa. Mantenerlo, otra muy distinta. Vorlon 5, una vez un prístino faro de diplomacia, ahora estaba ocupada. La bandera de la Federación Terrana Unificada ondeaba sobre su capital. Naves de guerra humanas se cernían en órbita baja, vigilando los restos destrozados del viejo orden. El almirante Graves se encontraba en lo alto del gran balcón del Consejo, el punto más alto de la ciudad. Desde aquí, podía ver el horizonte, el humo elevándose de focos de resistencia, los restos destrozados de los otrora gloriosos edificios del Consejo. Era el símbolo de una nueva era. Sabes que esto no será fácil. Carter se paró a su lado, el siempre tranquilo diplomático observando la ciudad de abajo. Graves exhaló, su expresión indescifrable. Nada que valga la pena lo es. Un viento frío recorrió el balcón. Abajo, las tropas humanas se movían con una eficiencia precisa, asegurando edificios gubernamentales y reuniendo a los antiguos líderes del Consejo que se habían negado a rendirse. Algunos lucharon, otros huyeron, pero ninguno escapó de lo inevitable. No vinimos aquí a gobernar, dijo Carter después de un momento. Graves asintió. No, no lo hicimos. Pero tampoco podemos simplemente marcharnos. En el momento en que lo hagamos, la galaxia se hará pedazos. Esa era la realidad. El Consejo lo había mantenido todo unido, por muy defectuoso que fuera. Sin él, habría caos, vacíos de poder, facciones renegadas buscando llenar el vacío. Y aunque la humanidad había desmantelado el viejo orden, ahora se encontraban en una posición aún más peligrosa. Se habían convertido en el nuevo centro de poder. Y ahora toda la galaxia los estaba observando. A través del cosmos, las ondas de choque de la victoria de la humanidad todavía se estaban desarrollando. Algunas especies se regocijaron. Por primera vez en la historia, la élite corrupta del Consejo Galáctico había sido derrocada. Planetas que una vez habían sido ignorados, abandonados a sufrir bajo la burocracia y la indiferencia, veían esperanza en el ascenso de la humanidad. En mundos donde el Consejo no había logrado proteger a su gente, había celebraciones en las calles. El viejo orden había sido destrozado, y muchos creían que la humanidad traería algo mejor. Pero había otros que solo veían terror. Los señores de la guerra y estados renegados restantes no celebraron. Entraron en pánico. El submundo criminal había prosperado bajo la corrupción del Consejo, y ahora sus imperios se estaban derrumbando mientras los humanos los cazaban uno por uno. Flotas enteras huyeron al espacio profundo, esperando escapar de la ira de la humanidad. Y algunos, en su desesperación, comenzaron a forjar nuevas alianzas. Se están consolidando, dijo el coronel Arlo, un oficial de inteligencia que acababa de llegar de la Tierra. Se encontraba en el recién establecido Centro de Comando Humano, en las profundidades del antiguo distrito gubernamental del Consejo. Movió la muñeca, mostrando una pantalla holográfica de la galaxia. Marcadores rojos parpadeaban en múltiples sectores, facciones preparándose para la guerra. Los restos del dominio Siowar, los reductos Kari y al menos 3 señores de la guerra independientes están formando una coalición, continuó Arlo. Se hacen llamar el Pacto de la Vanguardia. Carter arqueó una ceja. Dramático. Están desesperados, murmuró Graves. Saben que no pueden luchar contra nosotros solos, así que ahora están intentando hacer lo único en lo que los criminales nunca han sido buenos: unirse. Arlo hizo zoom en un sector en el borde de la galaxia. Interceptamos una transmisión. El Pacto de la Vanguardia ha elegido su nueva fortaleza, Kelros 9. Graves estudió la pantalla. ¿Qué tan bien defendida? Muchísimo. Están reuniendo todo lo que tienen para fortificarla. Estimamos miles de naves, defensas planetarias y tropas de tierra. Pasó un breve silencio. Luego Carter suspiró. ¿Necesitamos encargarnos de ellos o los dejamos estar? Graves no dudó. Nos encargamos de ellos. Rápida, brutal y completamente.
Arlo asintió. Un ataque preventivo entonces. Graves se cruzó de brazos. No, no solo un ataque. Sus ojos se oscurecieron. Un ejemplo. Carter exhaló lentamente. Sabía que esto era necesario. Si mostraban alguna vacilación ahora, la galaxia se sumiría en una guerra interminable. La humanidad había terminado la Primera Guerra. Ahora tenían que prevenir la siguiente. Graves se volvió hacia Arlo. Moviliza las flotas. Informa a los generales. Nos movemos sobre Kelros 9 de inmediato. La humanidad había demostrado su fuerza. Ahora era el momento de recordarle a la galaxia por qué la temían. El cielo sobre Kelros 9 ardía. La humanidad había llegado. Desde el momento en que la armada terrana emergió del hiperespacio, la batalla fue inevitable. El pacto de la vanguardia, desesperado y acorralado, había puesto todo lo que tenía para fortificar este mundo. Miles de naves, cruceros piratas, acorazados del mercado negro y naves de batalla robadas del Consejo formaban un bloqueo desesperado. Tenían una oportunidad de mantener la línea, pero contra la humanidad, esa oportunidad era una ilusión. El almirante Graves estaba en el puente de mando del UTS portador de guerra, un acorazado como nada que la galaxia hubiera visto antes. Las naves de guerra humanas no estaban diseñadas para la ostentación o la disuasión diplomática. Eran armas de aniquilación, construidas para la guerra y nada más. Y ahora esa guerra había comenzado. ¿Estado? Preguntó Graves, su voz tranquila. Un oficial de la flota se volvió desde su estación. Naves enemigas manteniendo la formación, señor. Sus naves principales están tratando de establecer comunicaciones. Graves sonrió con suficiencia. Déjenlos hablar. No importará. La pantalla cobró vida, revelando a un señor de la guerra alienígena de aspecto demacrado, un Corion, su rostro escamoso contraído por la rabia. Ustedes, locos, no entienden lo que han hecho. No pueden eliminarnos a todos. Graves inclinó la cabeza. No los estamos eliminando, dijo, su voz fría como el acero. Estamos corrigiendo un error. El Corion enseñó los colmillos. Si vienen por nosotros, la humanidad será conocida como tiranos. ¿Quieren que la galaxia los vea como carniceros? Graves dejó escapar un lento suspiro. La galaxia temía la guerra, dijo. Nosotros terminamos la última antes de que pudiera comenzar. Su mirada se agudizó. Ahora nos estamos asegurando de que no haya otra. Se volvió hacia sus oficiales. Fuego. La primera andanada golpeó como un acto de Dios. Las armas humanas no solo eran más fuertes, eran más inteligentes. Anticipaban los movimientos del enemigo, guiadas por una IA de campo de batalla que superaba cualquier cosa que el Consejo hubiera concebido. En segundos, la primera línea de naves del Pacto de la Vanguardia desapareció, engullida por fuego nuclear, ráfagas de plasma y proyectiles cinéticos viajando a velocidades relativistas. El pánico se extendió por las filas enemigas. Habían fortificado Kelros 9, pensando que sería un santuario. En cambio, se habían construido una tumba. La armada terrana avanzó. En la superficie de Kelros 9, las alarmas sonaron mientras las cápsulas de desembarco humanas llovían del cielo como meteoritos. Dentro de cada cápsula, soldados de asalto de élite esperaban en un silencio sombrío. Hombres y mujeres entrenados desde el nacimiento para la guerra. Soldados que habían sido forjados en entornos demasiado brutales para que cualquier otra especie los sobreviviera. Cuando sus cápsulas se estrellaron contra el campo de batalla, las puertas se abrieron de golpe y la tormenta comenzó. La humanidad había llegado y no habría supervivientes. Carter observaba desde la órbita cómo el planeta de abajo era desmantelado sistemáticamente. La última fortaleza del Pacto de la Vanguardia estaba muriendo. Le había llevado menos de una hora al imperio criminal más grande de la galaxia caer. Se volvió hacia Graves. ¿Los supervivientes? Graves no parpadeó. No habrá ninguno. Carter exhaló. Sabía que tenía que ser así. La única manera de asegurar la paz era no dejar a nadie que pudiera desafiarla. La guerra no se ganaba en batallas. Se ganaba en el miedo que la seguía. Y ahora la galaxia lo sabía. Si te oponías a la humanidad, no solo perdías.
Dejabas de existir. Kelros 9 ardió durante 3 días. Cuando terminó, los últimos enemigos de la humanidad habían desaparecido. La guerra había terminado. Y la galaxia ahora pertenecía a los humanos. Los fuegos de Kelros 9 se habían extinguido hacía mucho tiempo. La guerra había terminado. El pacto de la vanguardia había desaparecido. Las últimas amenazas reales al dominio de la humanidad habían sido borradas de la existencia. Y ahora la galaxia contenía la respiración. Vorlon 5, una vez la capital del Consejo Galáctico, se había convertido en la sede de un nuevo orden. Los estandartes de la Federación Terrana Unificada ahora colgaban en los grandes salones donde los antiguos gobernantes una vez dictaban la política. Pero la humanidad no reconstruyó el Consejo. No tenían interés en otra monstruosidad burocrática llena de corrupción, retrasos y diplomacia inútil. En cambio, la galaxia ahora operaba bajo un nuevo sistema. Uno dictado no por negociaciones interminables, sino por el orden. El orden humano. Carter se encontraba en la antigua Cámara del Consejo, ahora reutilizada como el centro de comando de la Iniciativa de Estabilización Galáctica. No estaba solo. Representantes de docenas de especies estaban sentados en un tenso silencio. Líderes de planetas y civilizaciones que una vez temieron a la humanidad, ahora forzados a reconocer su poder. En el centro de todo, el almirante Graves estaba sentado con su habitual presencia inquebrantable. Carter respiró hondo. Ahora venía la parte difícil. Todos saben por qué están aquí, comenzó Carter. Su voz era tranquila, pero firme. La guerra ha terminado. El Consejo ha desaparecido, y la galaxia ahora debe avanzar. Un murmullo recorrió la sala. El delegado Salcor, todavía moviéndose ansiosamente, habló primero. ¿Bajo el gobierno de quién? Graves se inclinó hacia adelante. Nuestro. La tensión se hizo más densa. Entonces, la humanidad realmente busca un imperio, gruñó el jefe de guerra Rizak. Afirman que no vinieron a gobernar, y sin embargo, aquí estamos. Carter negó con la cabeza. Lo malinterpretan. La humanidad no busca el dominio. Buscamos la estabilidad. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica. Mostraba la galaxia como estaba ahora, unida bajo una única presencia militar sin facciones que pudieran desafiar el nuevo status quo. Por primera vez en la historia, la guerra realmente había terminado. Durante siglos, continuó Carter, el Consejo dejó que el caos se pudriera. Se convencieron de que la guerra era una reliquia del pasado, que la diplomacia podía resolverlo todo, y al hacerlo, dejaron que los monstruos prosperaran. Su mirada recorrió la sala. La humanidad corrigió ese error y nos aseguraremos de que ese error no se vuelva a cometer. El delegado Salcor vaciló. ¿Y si surge otro señor de la guerra? ¿Otra facción que busque romper esta paz? La expresión de Graves no cambió. Entonces hacemos lo que los humanos hacen mejor, dijo. La terminamos. Un frío silencio. Todos lo entendieron. A la humanidad no le interesaba gobernar cada aspecto de la galaxia. No tenían interés en controlar cada planeta, cada ley, cada gobierno civil. Pero en el momento en que alguien amenazara la paz, la humanidad volvería, y borrarían la amenaza antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Esto no era un imperio. Esta era la voluntad de hierro de una especie que había dominado la guerra. Carter miró a Graves. La misión estaba completa. La galaxia había temido la guerra durante siglos. Y ahora la galaxia temía a la humanidad, no porque buscaran el poder, sino porque habían demostrado más allá de toda duda que eran los únicos que realmente entendían cómo empuñarlo. Y así comenzó la era de la paz terrana. No construida sobre palabras vacías, no construida sobre tratados frágiles, sino construida sobre la certeza absoluta de que si la guerra alguna vez amenazaba las estrellas de nuevo, la humanidad volvería. Y esta vez, no dejarían nada atrás. La guerra ya llevaba más de una década en furia. El dominio, un imperio que abarcaba miles de sistemas estelares, había aplastado a todas las especies que se interpusieron en su camino. Sus flotas eran vastas, su tecnología inigualable y sus guerreros implacables. Habían conquistado civilizaciones enteras sin despeinarse, su dominio incuestionable.
Y entonces conocieron a los humanos. Para el dominio, la humanidad era solo otra especie insignificante, otra civilización primitiva que asimilar o erradicar. Atacaron la Tierra con la misma fría eficiencia que había funcionado innumerables veces antes. Sus flotas oscurecieron los cielos. Sus armas de plasma quemaron ciudades enteras hasta los cimientos. Y sus máquinas de guerra masacraron a millones. Pero la humanidad no se quebró. En cambio, sucedió algo aterrador. En lugar de rendirse, los humanos hicieron lo que ninguna otra especie se había atrevido a hacer. Contraatacaron con todo lo que tenían. No solo con armas, sino con algo mucho más peligroso: su voluntad, su ingenio, su pura e implacable negativa a aceptar la derrota. Comenzó con cosas pequeñas. Guerra de guerrillas en las ruinas de ciudades que alguna vez fueron grandes. Soldados que se negaban a morir incluso cuando sus cuerpos deberían haberse rendido. Pilotos que se enfrentaron solos a escuadrones enteros y ganaron. Ingenieros que convirtieron trozos de metal en armas que no deberían haber funcionado, pero que de alguna manera lo hicieron. El dominio esperaba que la humanidad colapsará en meses. Habían pasado años, y en lugar de disminuir, la humanidad se estaba volviendo más fuerte. No solo resistían. Se estaban adaptando, aprendiendo y contrarrestando cada estrategia que les lanzaban. A bordo de la nave de mando del dominio, el alto señor de la guerra Vex giró su cuello hacia la masiva pantalla galáctica, sus tentáculos crispándose con irritación. Los últimos informes eran preocupantes. Otra línea de suministro del dominio había sido cortada. Otra nave de guerra emboscada y destruida por lo que debería haber sido un enemigo inferior. No podía comprenderlo. Los humanos ya deberían estar de rodillas, suplicando piedad. En cambio, se estaban riendo. Había visto las transmisiones interceptadas. Los humanos tenían una frase, una que repetían en cada informe de batalla, cada misión desesperada, cada situación imposible. Yo me encargo. No tenía sentido. Las palabras eran simples, pero el tono con el que se pronunciaban, frío, confiado, casi casual, era desconcertante. No importaba si un soldado humano era superado en número 100-1, si una colonia estaba al borde de la destrucción, si una flota se enfrentaba a la aniquilación. En algún lugar, un humano se encogería de hombros y diría esas palabras. Yo me encargo. Y de alguna manera, siempre lo hacían. Las mandíbulas de Vex chasquearon con frustración mientras se volvía hacia su segundo al mando. ¿Qué significa? El oficial se movió inquieto, sus espinas aplanándose contra su caparazón. Es difícil de explicar, alto señor de la guerra. Vex gruñó. Inténtalo. El oficial vaciló, luego habló con cuidado. Los humanos tienen esta creencia, una confianza que roza la locura. Cuando dicen esas palabras, significa que están a punto de hacer algo temerario, imposible, y de alguna manera, tienen éxito. Vex exhaló bruscamente. Superstición. Arrogancia. No lo salvará. Pero en el fondo, no estaba tan seguro. Porque en ese mismo momento, un solo humano estaba a punto de demostrarle que estaba equivocado. De nuevo. En una luna árida y devastada por la guerra que orbitaba el mundo de suministros clave del dominio, el capitán Dorian Reyes se agachó detrás de un tanque destrozado. Su rifle se mantenía firme mientras inspeccionaba el campo de batalla. Las fuerzas del dominio estaban invadiendo el puesto de avanzada, miles de ellos, sus cuerpos insectoides brillando bajo la luz roja de los soles gemelos. Su pelotón era superado en número 10-1, sus defensas desmoronándose. Su teniente lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre. Señor, tenemos que retroceder. No hay forma de que mantengamos esta posición. Dorian exhaló lentamente, ajustando su rifle. Sí, no. Señor. Dorian sonrió. Yo me encargo. Y eso fue todo. Sin un plan elaborado, sin respaldo, sin refuerzos, solo esas palabras. Pulsó su comunicador. Comando, aquí Reyes. Necesito un ataque orbital en mi posición. Una breve pausa, luego la voz de su comandante, el general Foster, llegó. Estás en medio de eso, capitán. No sobrevivirás. La sonrisa de Dorian se ensanchó. Sí, lo sé.
Envíalo de todos modos. Silencio. Luego una risa ahogada. De acuerdo, Reyes, maldito loco. Sobre la luna, en órbita alta, una nave de guerra humana ajustó su trayectoria. Los cañones cobraron vida con un zumbido. Las fuerzas terrestres del dominio de abajo detectaron la acumulación de energía un segundo demasiado tarde. Y entonces el cielo se vino abajo en fuego. Las fuerzas del dominio apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que todo el campo de batalla fuera engullido por una explosión cegadora. La onda de choque arrasó con todo, enviando escombros por los aires, desintegrando cuerpos. En el mismo centro de la zona de la explosión, mientras el polvo y el humo se asentaban, una sola figura se mantenía en pie, magullada, sangrando, pero viva. Dorian Reyes se limpió la sangre de la frente, se tronó el cuello y recogió su rifle. El puesto de avanzada estaba a salvo. Volvió a pulsar su comunicador. Te dije que yo me encargaba. Y en algún lugar, en una nave de mando del dominio, un alto señor de la guerra sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. El dominio nunca había conocido el miedo. Eran los conquistadores, los que aplastaban la resistencia antes de que pudiera siquiera comenzar. Habían reducido civilizaciones a polvo, destrozado imperios y reescrito la historia en su nombre. Pero ahora, por primera vez, el miedo se colaba en los bordes de sus consejos de guerra. Los informes del campo de batalla se habían vuelto erráticos, caóticos, llenos de historias que no deberían haber sido posibles. Un solo soldado humano derribando a un equipo de asalto entero. Una flota de naves anticuadas superando en maniobras a naves de última generación del dominio. Un puesto de avanzada entero defendido contra probabilidades imposibles porque un humano decidió que aún no era el momento de perder. Y siempre, antes de que la marea cambiara, los humanos lo decían. Yo me encargo. El alto señor de la guerra Vex había terminado de subestimarlos. Se paró en el puente de mando de su nave de guerra, con los ojos fijos en los brillantes informes del campo de batalla. Los humanos eran como un virus, propagando su desafío donde quiera que fueran. Tenía que terminar esta guerra antes de que su locura infectara al resto de la galaxia. Desplieguen la flota Titán, ordenó Vex, su voz aguda. Su segundo al mando se puso rígido. Alto señor de la guerra, la flota Titán no ha sido completamente preparada para... ¡Basta!, espetó Vex. Sus mandíbulas chasquearon con agitación. Han sobrevivido porque no les hemos dado la fuerza completa del dominio. No más escaramuzas. No más subestimaciones. Borraremos a la humanidad de la existencia. La flota Titán era el arma definitiva del dominio. Enormes naves de guerra, cada una del tamaño de una luna, armadas con cañones revientaplanetas y defensas casi impenetrables. Solo se habían desplegado una vez antes, contra una especie que ya no existía. Los humanos arderían. Dorian Reyes se sentó en la cabina de su casa del dominio robado, ajustando los controles con una mano y revisando sus heridas con la otra. Le dolían las costillas, su brazo apenas funcionaba, y su uniforme estaba rasgado y cubierto de sangre seca. Pero estaba vivo. Y en el gran esquema de las cosas, eso era suficiente. Había robado el caza en el caos del ataque orbital, usando la confusión para pasar desapercibido entre las fuerzas enemigas. Ahora se dirigía directamente hacia la flota de suministros del dominio. Si podía detenerla, la humanidad tendría la oportunidad de avanzar. Su comunicador crepitó. Reyes, ¿me copias? Dorian sonrió al oír la voz familiar. Fuerte y claro, general. Eres un hijo de puta testarudo, dijo el general Foster, su voz con una mezcla de diversión y alivio. Supongo que tienes otro plan loco. Dorian revisó su escáner. La flota de suministros del dominio estaba a 2 saltos de distancia. Tenía un caza, medio tanque de combustible y un viejo uniforme de oficial del dominio metido en la cabina. Sí, dijo. Yo me encargo. Una larga pausa, luego un suspiro. ¿Por qué pregunto siquiera? Dorian sonrió. Porque siempre funciona. La flota de suministros del dominio era masiva. Un convoy de naves de transporte fuertemente custodiadas que llevaban armas, combustible y refuerzos a las líneas del frente. Dorian se deslizó en formación,
su casa robado mezclándose perfectamente con los demás. La dependencia del dominio en el protocolo y la estructura rígida era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. No esperaban creatividad. No esperaban improvisación. Y desde luego, no esperaban a alguien como Dorian Reyes. Accedió a la consola de mando del caza, saltándose los bloqueos de seguridad con códigos de acceso robados. Unas pocas pulsaciones y estaba dentro. La red de seguridad de la flota de suministros parpadeó. El sistema automático de detección de amenazas se apagó. Las naves de guerra del dominio que vigilaban el convoy se quedaron ciegas durante exactamente 10 segundos. Y en esos 10 segundos, Dorian hizo lo impensable. Transmitió órdenes falsas directamente a los capitanes del dominio. Anulación de prioridad. Todos los transportes deben desviarse al sector 14B para reabastecimiento de emergencia. Se requiere cumplimiento inmediato. Un momento de vacilación. Luego, una por una, las masivas naves de transporte comenzaron a desviarse de su curso. Dorian exhaló lentamente. La dependencia del dominio en la jerarquía era ridícula. Seguían órdenes ciegamente, sin cuestionar, sin adaptarse. Y ahora toda su flota de suministros se dirigía directamente a una emboscada. El alto señor de la guerra Vex observaba los informes con creciente rabia. ¿Qué está pasando?, gruñó. El oficial tartamudeó. Nuestra flota de suministros ha cambiado de rumbo. Se emitieron órdenes desde... Vaciló, sus tentáculos crispándose nerviosamente. Desde su comando, alto señor de la guerra. Los ojos de Vex ardieron de furia. Yo no emití tales órdenes. Entonces la comprensión lo golpeó. Los humanos habían infiltrado su flota. Habían vuelto sus propias naves contra él. Y en algún lugar ahí fuera, sabía que un solo humano estaba sonriendo mientras susurraba esas malditas palabras. Yo me encargo. La flota de suministros del dominio volaba directamente hacia una pesadilla. Mientras las masivas naves de transporte se desviaban sin saberlo hacia el sector 14B, la humanidad ya las estaba esperando. Naves de guerra ocultas flotaban en el cinturón de asteroides, sus motores fríos, las armas preparadas. Los cazas se alineaban en formación perfecta, escondidos en los campos de escombros, con los motores apagados para evitar la detección. Tenían una oportunidad. Un momento para atacar antes de que el dominio se diera cuenta del error. El general Foster estaba a bordo del UNS Retribution, observando cómo la flota de suministros se acercaba. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces, finalmente, las naves del dominio cruzaron el umbral. Foster respiró hondo. Todas las unidades, dijo, ilumínenlos. El espacio se encendió. Una tormenta de misiles, disparos de cañón de riel y ráfagas de alta energía destrozaron los transportes sin escudos del dominio. La primera nave explotó instantáneamente, partiéndose en una bola de fuego que envió escombros por todas partes. La segunda recibió impactos directos en sus reservas de combustible, detonando como un sol en miniatura. En un instante, la emboscada fue absoluta. Dorian Reyes observaba desde su casa del dominio robado, una sonrisa formándose en sus labios. Precioso, murmuró, aferrando los controles. Aceleró el motor, rompiendo la formación y lanzándose hacia uno de los transportes restantes. El dominio finalmente se dio cuenta de la trampa. Los cazas salieron de las naves restantes, tratando de formar un perímetro defensivo, pero ya era demasiado tarde. Dorian se abrió paso a través del caos, su nave robada dándole el disfraz perfecto. Abrió fuego, destrozando una escolta del dominio antes de que pudiera activar sus escudos. Su comunicador crepitó mientras otro piloto, la teniente Vázquez, lo llamaba. Reyes, juro que si no mueres hoy, te invito a una copa. Dorian se rió. Me gusta el whisky. Whisky caro. Te odio. Lo sé. Con un giro brusco, Dorian fijó su objetivo en el transporte más grande de la flota, uno de los principales transportadores de municiones del dominio. Si podían derribarlo, las líneas del frente enemigas quedarían paralizadas. Pero el dominio no iba a caer sin luchar. Una enorme nave de guerra de casi 3 kilómetros de largo emergió de la sombra de una luna cercana,
su casco erizado de armas. Era un acorazado de clase Titán, una de las máquinas de guerra más mortíferas del dominio. La sonrisa de Dorian se desvaneció. Bueno, eso complica las cosas. En el buque insignia del dominio, las mandíbulas del alto señor de la guerra Vex se contrajeron de furia. Desplieguen todas las fuerzas. Gruñó. Destruyan a los humanos. Quemen su flota hasta las cenizas. Sus oficiales se apresuraron a obedecer, pero por dentro Vex sentía algo que lo carcomía. Así no se suponía que fueran las batallas. El dominio atacaba primero, aplastaba a sus enemigos y seguía adelante. Pero ahora estaban reaccionando, siendo superados. Y la peor parte, un humano había hecho esto. Uno solo. Era imposible. Era una locura. Era aterrador, pero era real. Y Vex tenía la sensación de que esto no había terminado. Dorian Reyes miró fijamente a la nave de guerra clase Titán que se acercaba, sus dedos apretando los controles. El dominio no jugaba limpio. Bien. Él tampoco. Abrió sus comunicaciones a la flota. Muy bien, escuchen. Necesitamos derribar ese acorazado o estamos todos jodidos. ¿Alguna idea brillante? Silencio. Luego Vázquez suspiró. Vas a hacer algo estúpido, ¿verdad? Dorian sonrió. Siempre. Puso el caza en un giro cerrado, acelerando directamente hacia el acorazado. Las alarmas sonaron dentro de la cabina mientras los sistemas de puntería se fijaban en él. Las torretas de plasma giraron, preparándose para hacerlo desaparecer. Pero Dorian no tenía intención de morir hoy. Activó los postquemadores, zigzagueando a través del fuego enemigo, esquivando explosiones por centímetros. Los escudos del acorazado destellaron mientras rozaba la superficie, volando tan cerca que podía ver las uniones en el blindaje metálico. Entonces lo vio. Una bahía de atraque, todavía abierta, todavía recibiendo transportes. Perfecto. Vázquez, dijo, sonriendo como un loco. Dile a mi madre que la quiero. Reyes. Cortó las comunicaciones y se lanzó directamente a la bahía de atraque. La bahía de atraque se cernía delante, una boca abierta en el costado del acorazado. Docenas de cazas del dominio estaban aterrizando y despegando en un orden perfectamente regimentado hasta que Dorian Reyes lo arruinó todo. Su caza robado se precipitó en la bahía a toda velocidad, esquivando naves por centímetros. Las sirenas sonaron mientras los pilotos del dominio se apartaban a toda prisa, sus sistemas luchando por registrar una entrada no autorizada. Dorian sonrió. Que empiece el espectáculo. En el último segundo, se eyectó. Su asiento salió disparado hacia arriba, haciéndolo girar a través de la barrera de gravedad artificial en la entrada de la bahía. Su caza, sin embargo, siguió recto hacia una fila de naves del dominio estacionadas. La explosión resultante fue magnífica. Fuego y escombros arrasaron la bahía, engullendo todo lo que no estaba atornillado. Los cazas cayeron como fichas de dominó, sus reservas de combustible encendiéndose. El hangar se convirtió en un campo de batalla en un instante. Dorian aterrizó con fuerza, rodando por la cubierta antes de detenerse. Le palpitaba la cabeza, le protestaban las costillas, pero estaba vivo. Suficientemente bueno. De acuerdo, murmuró, gimiendo mientras se levantaba. Paso 1. Infiltrarse en la nave. Paso 2. No morir. Un escuadrón de soldados del dominio lo vio, sus armas se alzaron, sus cuerpos insectoides moviéndose en perfecta coordinación. Dorian les hizo un saludo perezoso. Hola. Abrieron fuego. Se lanzó detrás de una pila de cajas, mientras balas y rayos de plasma impactaban en el metal. Llevando la mano a su cinturón, agarró una granada de choque del dominio, uno de los muchos recuerdos que había recogido a lo largo de los años. Con un movimiento de muñeca, la lanzó por encima de las cajas. Los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la granada detonara, enviando una sobrecarga eléctrica a través de sus armaduras. Cayeron, convulsionando violentamente. Dorian sonrió. Paso 2. Listo. Le arrebató un rifle a uno de los soldados inconscientes y corrió hacia el corredor más cercano. No tenía idea de a dónde iba, pero eso nunca había sido un problema antes.
Todo lo que necesitaba hacer era causar tanto caos como fuera posible. El alto señor de la guerra Vex estaba furioso. Su acorazado, el orgullo de la flota del dominio, estaba siendo atacado desde dentro. Irrumpió en el puente, sus oficiales moviéndose apresuradamente en sus puestos. Informe. Un ayudante tartamudeó. Ah, alto señor de la guerra. Tenemos un intruso. Eso ya lo sé. Espetó Vex. Sus garras se clavaron en el reposabrazos de su trono. Un solo humano no debería ser capaz de infiltrarse en una nave de guerra clase Titán. El oficial vaciló. Con el debido respeto, alto señor de la guerra. Este no es un humano cualquiera. Las mandíbulas de Vex chasquearon con frustración. El nombre había estado circulando en los informes de guerra durante meses. Reyes. Un soldado. Un saboteador. Una pesadilla en forma humana. Y estaba aquí, en su nave. Las garras de Vex se apretaron. Sellen todos los mamparos. Desplieguen drones de seguridad. Inunden las cubiertas inferiores con gas nervioso. Quiero a ese humano muerto. El oficial asintió y transmitió las órdenes. Pero Vex tenía la sensación de que nada de eso funcionaría. Porque si había algo que había aprendido sobre los humanos, era esto: cuando decían yo me encargo, la guerra ya había terminado. Dorian corría por los pasillos mientras las sirenas sonaban a su alrededor. Las puertas se cerraban de golpe delante, los mamparos sellándose en un intento de atraparlo. Mala suerte para ellos. Se detuvo bruscamente y agarró otra granada de su cinturón. Esta era una carga hueca. Pegándola a la puerta, dio unos pasos hacia atrás y presionó el detonador. La explosión sacudió el pasillo y la puerta se arrugó hacia adentro. Dorian atravesó el humo. Otro escuadrón del dominio lo esperaba, con las armas listas. No dudó. Levantando su rifle robado, abrió fuego, derribándolos antes de que pudieran reaccionar. Agarró a un oficial del dominio por el cuello, empujándolo contra la pared. ¿Dónde está el núcleo del reactor? El oficial siseó desafiante. Dorian suspiró y sacó otra granada. Escucha, no tengo tiempo para esto. Me lo dices, vives. No lo haces, bueno. Dejó que la granada rodara en su palma. Los ojos del oficial se abrieron como platos. Sector 7G, 2 niveles más abajo. ¿Ves? No era tan difícil. Dorian lo soltó, luego lo dejó inconsciente con la culata de su rifle. Revisó su munición. Baja. No era ideal. No importaba. Ahora tenía un objetivo. Iba a volar esta nave directamente al infierno. Dorian Reyes se movía rápido. La nave de guerra del dominio era una fortaleza de hierro, pero ya había luchado dentro de estas cosas antes. Los pasillos eran elegantes, metálicos e inquietantemente limpios. Demasiado limpios para una nave hecha para la guerra. Al dominio le gustaba el orden, la precisión. Esa era su debilidad. Porque la guerra no era limpia. La guerra era caos. Y Dorian, él era el caos. La sirena gritaba sobre su cabeza mientras corría por el pasillo, sus botas golpeando el suelo. En algún lugar por encima de él, los oficiales del dominio ladraban órdenes, tratando de inmovilizarlo. Pero eran demasiado lentos, demasiado rígidos. Ya había memorizado el diseño de una tableta de datos robada semanas atrás. Sector 7G, 2 niveles más abajo. Núcleo del reactor, el corazón de la nave. Destruyelo y toda la máquina de guerra se desmorona. Se metió en un pasaje lateral mientras un escuadrón de soldados del dominio doblaba la esquina, con los rifles listos. Los escuchó ladrar en su lenguaje chirriante, escaneando el área. Se movían como máquinas, como drones programados siguiendo un protocolo. Dorian sonrió. Él no tenía utilidad para el protocolo. Sacó una granada de humo de su cinturón, giró la tapa y la rodó hacia el pasillo. En el momento en que siseó, llenando el aire con una espesa niebla gris, se movió. Saliendo de su cobertura, disparó 3 tiros rápidos, derribando a 2 soldados antes de que pudieran reaccionar. El tercero se volvió hacia él, pero Dorian ya estaba sobre él, golpeando la cara del dominio con la culata de su rifle. El alienígena se desplomó.
Dorian pasó por encima de los cuerpos y siguió moviéndose. El alto señor de la guerra Vex observaba la carnicería desde los monitores de seguridad. Había esperado un ataque táctico, un ataque de precisión de una unidad humana organizada. En cambio, estaba viendo a un solo humano destrozar su nave de guerra como un virus. Las garras de Vex se clavaron en el reposabrazos de su trono. ¿Cómo sigue vivo? Un oficial vaciló. Inundamos las cubiertas inferiores con gas nervioso. ¿Pero qué? Gruñó Vex. El oficial tragó saliva. El humano le prendió fuego. Las mandíbulas de Vex se crisparon. ¿Hizo qué? El oficial reprodujo la grabación. Granulosa, caótica. El humano había roto una línea de combustible y la había encendido, quemando el gas tóxico antes de que pudiera matarlo. Fue temerario. Fue absurdo. Había funcionado. Vex exhaló lentamente, la furia burbujeando dentro de él. Esto no es un soldado, murmuró. Esto es otra cosa. Un depredador, un monstruo, un humano. Dorian Reyes llegó al núcleo del reactor. La puerta era masiva, lo suficientemente gruesa como para resistir un impacto directo de misil. Los ingenieros del dominio no eran estúpidos. Sabían que este era su sistema más vital. Pero Dorian había aprendido una cosa sobre la tecnología del dominio. Era demasiado perfecta, y las cosas perfectas tienen grietas. Se arrodilló junto al panel de control de la puerta, abriéndolo con su cuchillo. Dentro, circuitos azules brillantes pulsaban en delicados patrones. La tecnología del dominio estaba a años luz de la tecnología humana, pero también era predecible. Dorian arrancó un puñado de cables. La puerta tembló. Arrancó otro. El metal siseó mientras los mecanismos de emergencia se activaban, luchando por mantenerse en línea. Chispas llovieron del panel. Luego, con un pesado gemido, la puerta se desbloqueó. Dorian sonrió. Siempre lo complican todo con su ingeniería. Entró. La cámara del reactor era vasta, llena de conductos de energía brillantes y gruesas tuberías de refrigerante. El dominio dependía de núcleos de plasma, estables, potentes, pero peligrosamente volátiles cuando se manipulaban. Dorian no tenía intención de manipular. Estaba aquí para destruir. Sacó 3 cargas explosivas de su cinturón, colocándolas contra la carcasa principal del reactor. El dominio construía sus núcleos con redundancia, pero nada sobrevivía a 3 explosiones sincronizadas a quemarropa. Mientras armaba los detonadores, su comunicador crepitó. Reyes, la voz de Vázquez llegó, tensa. Será mejor que te des prisa. El dominio acaba de movilizar a toda su flota. Saben que estás ahí. Dorian sonrió. Ya era hora. Evacuación en 2 minutos. O lo logras o no. Dorian echó un último vistazo a los explosivos. Todo listo. Presionó el detonador, fijando una cuenta atrás de 3 minutos. Luego corrió. Las mandíbulas de Vex se crisparon mientras las alarmas sonaban por toda la nave. Advertencia. La voz automatizada del dominio resonó. Sobrecarga del reactor en 2 minutos 50 segundos. Vex se levantó de su trono. Denme un informe de estado ahora. Un oficial tembloroso revisó las lecturas. El humano ha puesto cargas en el reactor. La visión de Vex se oscureció de rabia. Había pasado su vida conquistando civilizaciones, comandando flotas, moldeando la historia misma. Y ahora estaba siendo humillado por un solo hombre. Inaceptable. La nave de guerra se estremeció mientras la cuenta atrás de autodestrucción continuaba. 2 minutos restantes. Vex apretó los puños. Mátenlo. Dorian Reyes se estaba quedando sin tiempo. Su rifle robado estaba vacío. Su cuerpo dolía. Sus pulmones ardían. Y había soldados del dominio por todas partes. Corrió por los pasillos, esquivando disparos mientras balas y rayos de plasma atravesaban las paredes detrás de él. Se lanzó a un corredor lateral, evitando por poco una explosión. Su comunicador crepitó de nuevo. 1 minuto restante. Reyes. ¿Dónde demonios estás? Dorian apretó los dientes. Necesitaba una salida. Ahora. Entonces lo vio. Una bahía de atraque. Un caza.
Sin dejar de correr, Dorian le arrebató la pistola a un oficial del dominio caído y disparó a las líneas de combustible sobre la bahía. Las llamas estallaron, causando el caos mientras los ingenieros del dominio corrían a ponerse a salvo. Dorian aprovechó el momento, corriendo hacia el caza más cercano, un elegante interceptor negro del dominio. Saltó a la cabina. Los controles eran alienígenas, ilegibles, pero no necesitaba entenderlos. Solo necesitaba un botón. Sus dedos encontraron el interruptor de encendido. El motor rugió a la vida. Los guardias del dominio se abalanzaron, con las armas en alto. Demasiado tarde. Dorian pisó a fondo los propulsores. El caza salió disparado de la bahía hacia el espacio abierto. Detrás de él, el acorazado tembló. El reactor alcanzó la masa crítica. Y entonces una tormenta de fuego estalló. La nave de guerra detonó. Una explosión cegadora consumiéndolo todo. La onda de choque sacudió el caza de Dorian mientras se aferraba a los controles, con los dientes apretados. Apenas logró estabilizarse. Su comunicador crepitó. La voz de Vázquez. «Reyes, ¿lo lograste?» Dorian exhaló, sonriendo. «Sí». Miró el infierno detrás de él. «Yo me encargué». La nave de guerra más grande del dominio había desaparecido. Lo que una vez fue un símbolo de su conquista imparable ahora no era más que escombros dispersos flotando en el espacio. Las llamas aún lamían los restos destrozados, y las balizas de emergencia parpadeaban débilmente, sus señales perdidas en el silencio del vacío. Dorian Reyes ajustó los controles de su caza robado, dirigiéndose hacia el punto de encuentro donde la flota humana esperaba. Le dolía el cuerpo por la implacable carrera a través de la máquina de guerra del dominio, su mente todavía funcionando con pura adrenalina. Pero lo había logrado. Un hombre, una misión, y un acorazado clase Titán no era más que polvo espacial. Su comunicador volvió a crepitar, y la voz de Vázquez llegó. «De acuerdo, Reyes, oficialmente me he quedado sin palabras. O eres el bastardo más afortunado del mundo o simplemente demasiado testarudo para morir». Dorian sonrió, inclinando ligeramente su caza para poder ver mejor los restos detrás de él. «Quizás ambas cosas. Las flotas están en espera», continuó Vázquez. En el momento en que ese acorazado explotó, la flota del dominio comenzó a retroceder. «Creo que acabamos de conseguir una ventaja tremenda». Dorian sabía lo que eso significaba. Miedo. El dominio nunca había temido nada antes. Habían marchado a través de las estrellas, conquistando especies con una precisión fría y calculada. Pero ahora habían visto algo que no entendían. Un humano, solo, y los había hecho pedazos. El alto señor de la guerra Vex estaba en los restos destrozados de su sala del trono. El puente de su nave de guerra había estado en la cubierta más alta, dominando las estrellas como un dios inspeccionando su dominio. Ahora no quedaba más que un cascarón retorcido y ennegrecido flotando en el espacio. La cápsula de escape de emergencia apenas le había salvado la vida. Su flota estaba en caos. Los humanos habían paralizado sus líneas de suministro, destruido su nave de guerra más poderosa y cambiado el rumbo de la batalla de una manera que ninguna especie había logrado antes. Y la peor parte, no había sido un ejército, ni una flota, ni un consejo estratégico de mentes maestras. Había sido uno. Un solo humano había hecho todo esto. Las garras de Vex rasparon la consola de metal mientras reproducía la grabación de seguridad una vez más. El humano corriendo por los pasillos. El humano destrozando a los guerreros del dominio como si no fueran nada. El humano colocando cargas en el núcleo del reactor sin dudarlo. Y luego la última transmisión antes de que su nave explotara. «Yo me encargué». Vex apagó la pantalla. Su respiración llegó en ráfagas irregulares, su mente un torbellino de emociones que nunca antes había sentido. Los había subestimado. Ese fue su error. Ese fue el error del dominio. Podía sentirlo ahora. Un cambio en la guerra, en la forma en que la galaxia hablaría de los humanos a partir de este día. El dominio los había considerado débiles. Simples. Una especie que debía ser aplastada como todas las demás. Pero no eran débiles. Eran algo más. Eran criaturas que prosperaban en el caos,
que luchaban con más fuerza cuando no les quedaba nada. Eran temerarios, impredecibles y aterradoramente decididos. Y cuando decían yo me encargo, la guerra ya había terminado. Vex exhaló y se volvió hacia sus oficiales restantes. Envíen un mensaje al alto comando, ordenó. Su voz era firme, pero en lo profundo, algo se había quebrado. Díganles que podríamos haber cometido un error. De vuelta en la flota humana, Dorian Reyes aterrizó en el portaaviones principal, el UNS Retribution. El hangar ya bullía de actividad. Ingenieros apresurándose a reparar cazas dañados, médicos corriendo a asistir a los heridos. El aire estaba cargado de sudor, sangre y la innegable energía de la victoria. Tan pronto como salió del caza robado, un escuadrón de soldados corrió hacia él, vitoreando y dándole palmadas en la espalda. Él sonrió, haciendo una mueca por el dolor en sus costillas. El general Foster estaba en el borde del hangar, con los brazos cruzados, observándolo con una mirada que era mitad diversión, mitad exasperación. Dorian se acercó, haciendo un saludo perezoso. Misión cumplida, señor. Foster suspiró. Eres una maldita pesadilla, Reyes. Dorian sonrió. Lo intento. Foster negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Te das cuenta de lo que acabas de hacer, ¿verdad? Dorian miró a su alrededor. Toda la flota se había estado preparando para una guerra larga y agotadora contra un enemigo que nunca pensaron que podrían igualar. Y ahora el dominio se estaba retirando. Ahora la humanidad tenía una oportunidad. Dorian se encogió de hombros. Sí, yo me encargué. La flota humana vibraba de energía. Victoria. No era una palabra que hubieran usado a menudo en esta guerra. Habían estado sobreviviendo, resistiendo, arañando trozos de esperanza donde podían. Pero ahora habían hecho algo imposible. Un solo humano había entrado en la nave de guerra más mortífera del dominio y la había convertido en un cementerio. Y el enemigo lo sabía. Dorian Reyes estaba sentado en la sala de informes a bordo del UNS Retribution, su cuerpo magullado doliéndole con cada movimiento. Su uniforme todavía estaba rasgado, manchado de sangre seca, pero no se había cambiado. Estaba demasiado ocupado disfrutando el momento. Frente a él, el general Foster caminaba por la sala, con las manos entrelazadas a la espalda. El hombre mayor estaba tranquilo, siempre pensando en el futuro, pero ni siquiera él podía ocultar la sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. Realmente lo hiciste, dijo Foster finalmente, negando con la cabeza. Dorian se reclinó, apoyando las botas en la mesa. Sí, no está mal. ¿Eh? ¿No está mal? Se burló Foster. Derribaste un acorazado clase Titán, paralizaste sus líneas de suministro e hiciste que el dominio entrara en pánico. Yo diría que eso es un poco más que no está mal. Dorian sonrió, a pesar del agotamiento que pesaba sobre él. Oye, te dije que yo me encargaría. Foster suspiró, frotándose las sienes. Eres imposible. Luego, después de una pausa, añadió, pero necesitábamos esto. Eso era quedarse corto. El dominio había estado ganando durante años. Cada batalla había sido una lucha desesperada solo por mantener la línea. Pero ahora, por primera vez, la humanidad no solo estaba contraatacando. Estaban ganando. A través de las estrellas, en el Consejo de Guerra Central del Dominio, el alto comando estaba en crisis. La cámara estaba tenuemente iluminada, el aire cargado de tensión. Vex se paró ante los señores de la guerra reunidos, su armadura todavía abollada por la destrucción de su nave. Su voz era firme, pero en lo profundo había algo nuevo. Duda. No son lo que creíamos que eran, dijo. Los señores de la guerra sisearon con disgusto. Son primitivos, espetó uno de ellos. Un error de la evolución. Deberían haber sido erradicados hace meses. Las mandíbulas de Vex chasquearon. Y sin embargo, uno de ellos destruyó un acorazado clase Titán. Solo. La cámara quedó en silencio. Todos habían visto los informes, las grabaciones, la forma en que el humano, Dorian Reyes, había destrozado sus fuerzas con un desafío temerario.
Un soldado, un hombre, y había causado más daño en una sola misión que flotas enteras en años. Otro señor de la guerra gruñó, golpeando la mesa con su mano con garras. Fue una anomalía, un caso atípico estadístico. Bex lo miró fijamente. ¿Lo fue? Se volvió hacia la pantalla en el centro de la sala que mostraba los últimos informes de inteligencia. La flota humana ya no solo sobrevivía. Estaban avanzando. Los puestos de avanzada del dominio estaban cayendo. Las líneas de suministro estaban fallando. Y cada vez que intentaban contraatacar, las mismas palabras seguían apareciendo en las transmisiones interceptadas. Una frase que los humanos repetían con una certeza inquebrantable. Yo me encargo. Bex exhaló lentamente. No es solo un soldado. Son todos ellos. Sus mentes no funcionan como las nuestras. Nosotros calculamos el riesgo. Sopesamos las consecuencias. Ellos no. Hizo un gesto hacia los informes. Ganan batallas que deberían perder. Sobreviven a lo que debería matarlos. Y ahora creen que pueden derrotarnos. Silencio. Luego, uno de los señores de la guerra, mayor y más cauteloso que los demás, habló. ¿Y si tienen razón? Nadie respondió. Por primera vez en la historia del dominio, no lo sabían. Dorian estaba en la cubierta de observación del Retribution, mirando las estrellas. Los restos de la flota del dominio todavía flotaban allí, un monumento silencioso a lo que acababa de suceder. Vázquez se acercó a su lado, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Dorian respiró hondo. ¿Ahora? Dejó escapar un lento suspiro, con los ojos fijos en las estrellas distantes. Ahora dejamos de sobrevivir. Vázquez arqueó una ceja. ¿Y empezamos a qué? Los labios de Dorian se curvaron en una sonrisa. A ganar. Porque por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad tenía algo más poderoso que las armas o la tecnología. Tenían impulso, y no iban a detenerse. La guerra había cambiado. Durante años, la humanidad había estado luchando con la espalda contra la pared, siempre en retirada, siempre sobreviviendo a duras penas. El dominio había sido una fuerza de la naturaleza, implacable e imparable. Pero ahora lo imposible había sucedido. Ahora la humanidad estaba ganando. Dorian Reyes caminó por la sala de guerra a bordo del UNS Retribution, rodeado de oficiales de alto rango, estrategas y comandantes de campo. El mapa holográfico en el centro de la sala mostraba una creciente ola de territorio del dominio en rojo, y se estaba reduciendo. El general Foster estaba a la cabeza de la mesa, su expresión indescifrable. Hemos analizado la última información. El dominio se está retirando. No una retirada completa, pero han ralentizado sus ofensivas. Tocó el mapa holográfico, haciendo zoom en sistemas clave. Están refortificando sus colonias interiores. Saben que han perdido el impulso. Un murmullo recorrió la sala. Esto no tenía precedentes. El dominio nunca había frenado por nadie. Foster se volvió hacia Dorian. Tú empezaste esto, Reyes. Así que dime, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?